Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 38 hasta el 42. Está refiriéndose a Jesús, el relato de Lucas, y dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta aquí nada más en la lectura, podemos tomar asiento. Cuando usted sale de la ciudad de Jerusalén, al lado de la ciudad de Jerusalén está el Monte de los Olivos. No hay que pensar nunca en tremendas montañas, sino en montes pequeños, Todo Israel es de una pequeñez asombrosa. Pero si usted atraviesa el Monte de los Olivos, del otro lado hay una aldea, y esa aldea era la aldea de Betania. Betania era, por lo tanto, una aldea que estaba al margen de la ciudad, pero pegada a la ciudad. Y muchas veces cuando había fiestas en Jerusalén, se calcula que más o menos 500.000 personas llegaban a Jerusalén en tiempos de Jesús, en la época de fiesta. La ciudad no podía albergar a tanta gente y tenían que distribuirse por las aldeas vecinas, y Betania era una de las aldeas donde la gente iba a descansar. Jesús estaba acostumbrado también a huir del bullicio de la gran ciudad, y tenía en la aldea de Betania, tenía una familia amiga constituida por 3 hermanos, María, Marta y Lázaro, que lo recibían en su casa. Seguramente en este momento, en que se desarrolla la historia, ellos iban a la fiesta de Jerusalén. Pero llegaron a la ciudad de Betania y dice que Jesús, que de acuerdo al relato viene con los discípulos, yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y nosotros sabemos, porque hemos leído el Evangelio, que Marta, María y Lázaro no es la primera vez que van a estar en contacto con Jesús, sino que varias veces se va a encontrar con ellos. María va a ser quien unja los pies de Jesús en un episodio maravilloso que está allí en el Evangelio. Lázaro es aquel a quien Jesús va a resucitar cuando esté enfermo y muera, lo que quiere decir que hay una relación que se va a ir tejiendo entre Jesús y esos hermanos que lo reciben, como era habitual en aquel momento, en su casa. Marta parece que es la que comandaba las cosas, porque dice que Marta es la persona que salió a recibirlo. Y lo llevaron a la casa porque la hospitalidad era, y sigue siendo entre los orientales, un asunto de gran importancia. No hay que olvidarse cuando uno lee acerca de estas historias que estos pueblos tienen un antecedente nómade allí en sus comienzos. Sus orígenes eran de pastores trashumantes. Y eso le dio una característica especial a la cultura, y le dio también una característica especial a la cultura oriental, donde se privilegia el hecho de hospedar gente. Hasta tal punto que cuando hicieron las ciudades, y de esto deja muchos testimonios el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, cuando construyeron sus ciudades, los viajeros llegaban hasta la puerta de la ciudad y paraban allí y salía la gente de la ciudad a ver si había algún peregrino, alguien que pasaba y le abría la casa sin conocerlo, pero lo tenía de huésped. Porque era un privilegio servirlo y además porque en su legislación ellos tenían que al extranjero le tenían que dar protección, abrigo, alimento. Formaba una característica de esta cultura.
En este caso, Marta y María en su casa están recibiendo un rabí conocido, tal vez rodeado de sus discípulos también en la casa, que pasaba a lo sumo 1 o 2 veces por año por ese lugar. Y esto creo que es un dato importante para entender el contexto de esta historia. En ese lugar había cariño por Jesús, y Jesús tenía cariño por esta familia. El evangelista Juan dice que amaba a Jesús, a María, a su hermana y a Lázaro. Había cariño y querían honrarlo. Cuando usted recibe a alguien en su casa, quiere darle lo mejor. Es la norma de la hospitalidad, darle lo mejor a la persona que recibimos. Sin embargo, las 2 hermanas tuvieron, nos cuenta el Evangelio, actitudes diferentes. Marta, que es la que encabezaba todo el movimiento de la familia, toma las decisiones, invita a Jesús a la casa y toma la iniciativa. Marta es una mujer de iniciativa, es una mujer ejecutiva. Después de la muerte de su hermano Lázaro y cuando ya están en pleno duelo, hace 4 días que Lázaro ha muerto, y llega Jesús a aquella aldea, usted recuerda que el Evangelio cuenta que llegando Jesús a la aldea, Marta es la que sale a recibirlo, mientras que María se queda en la casa. Y esto habla de 2 temperamentos totalmente diferentes. La mujer activa que frente a las demandas encabeza las cosas, y por el otro lado mujer pasiva como Marta, que necesita que su hermana Marta, después de saludar a Jesús, le vaya a decir, llegó, y te está llamando. Es decir, la mujer movediza, la mujer con un compromiso muy fuerte con esto de la hospitalidad. Antes de la llegada de Jesús, seguramente se prepararon para esto, pero cumplieron con los deberes de la hospitalidad. Y la hospitalidad era preparar los utensilios para que se higienizara el que venía caminando por el camino, la comida especial para agasajarlo, el lugar para que repose, tal vez el lugar para los discípulos, prever la llegada de quienes quieren escucharlo, y para colmo en época de fiesta, donde hay un movimiento tremendo alrededor. Podemos imaginarnos lo que era esto. Nosotros tuvimos el privilegio durante toda nuestra vida familiar de tener huéspedes en nuestra casa, y sabemos lo que significan recibir huéspedes. Cuando los chicos eran chicos, cuando Ariel y Ezequiel eran chicos, nos preparábamos mucho tiempo antes, ¿no? Entonces se armaba todo el programa de lo que iba a hacer y después hacíamos prácticas. Ensayábamos en la casa, ¿no? Entonces un día se hacía un ensayo general y ellos les pueden contar que recuerdan ensayos generales donde yo era el que me equivocaba, ¿no? Y pero se ensayaba. Bueno, cuando vengan, hoy vamos a hacer como que están las visitas. Entonces alguien ponía la mesa y otro servía y otro levantaba, porque todos teníamos que participar. Y eso es un privilegio muy grande. Yo digo que hemos tenido siervos de Dios maravillosos en nuestra casa que nos privilegiaron con su presencia, con su cariño, con su amor, pero siempre quedamos exhaustos. Siempre quedamos exhaustos, es decir, una cosa no quita la otra, ¿no es cierto? De que cuando uno recibe, tiene que atender, tiene que levantarse antes que los huéspedes, preparar el desayuno, atender a sus necesidades, preparar el almuerzo, ver dónde tienen que ir, atender a las cosas de su ropa, a su sueño, todo eso, hay que hacerlo. Y Marta era muy consciente de que la hospitalidad es esto. Era tan consciente de que la hospitalidad es esto que realmente se activaba en una forma especial porque había que servirlo a Jesús. Marta es una mujer activa y le estaba buscando dar lo mejor a Jesús. Lo mejor. Y hacía bien en querer darle lo mejor. No iba a tener ese huésped permanentemente. Lo podía tener 1 o 2 veces al año, como decíamos. Y entonces ya se activaba porque había que rendir al huésped los honores que merecía. La actividad de Marta es una actividad de honra, quiere honrar a su invitado. Es una noble actitud hacia Jesús. Ahora por el otro lado está María. Esta dice, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. En otra oportunidad es María la que va a dar muestras de la devoción a Jesús, ungiendo los pies de Jesús. Y la actitud de María es distinta. María dice, Jesús no va a estar por mucho tiempo entre nosotros.
Y Marta también dice lo mismo, no va a estar por mucho tiempo. María dice, Jesús es nuestro huésped, y Marta también dice, es nuestro huésped. Pero María se coloca a los pies de Jesús para escucharlo, para escucharlo. María está arrobada por las enseñanzas de Jesús. La palabra de Jesús era diferente a la de cualquier otro maestro. Él hablaba de cosas cotidianas, hablaba de cosas de todos los días, hablaba de ovejas que se perdían, de semillas que daban fruto, de mujeres que perdían su monedero y sus monedas, de lámparas que se ponen sobre la mesa y no se ponen debajo de la mesa, cosas que todos entendían. Ellos entendían todo lo que Jesús decía y la multitud se reunía para escucharlo. Indudablemente la palabra de Jesús era cautivante y era única. No se podía escuchar otro maestro como él. No se podía. Por eso en la sinagoga, cuando terminaba de hablar, la gente decía, ¿qué sabiduría es esta que le fue dada? ¿Qué sabiduría? Y los que estaban en la sinagoga estaban acostumbrados a escuchar a todos los maestros y sin embargo se asombraban cuando lo escuchaban a Jesús. Los enemigos dijeron a las autoridades cuando no pudieron prenderlo y tuvieron que dar razón, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es indudable que Jesús cautivaba con sus palabras y que la palabra de Jesús era una palabra totalmente distinta. Por lo tanto, María decía, pocas veces vamos a poder escuchar a Jesús, es bueno escucharlo. Y Marta decía, pocas veces vamos a tener a Jesús en nuestra casa y es bueno servirlo. Son dos personas con dos visiones diferentes, pero las dos quieren honrar y las dos se están honrando en una forma diferente, en una forma distinta. Claro que escuchar a Jesús era maravilloso. ¿Cómo no se va a sentar Marta allí? Cuando un día Jesús le dijo a sus discípulos si querían irse, Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Tú tienes palabras de vida. ¿Qué quiso decir Pedro? Que no solamente deslumbraba el verbo de Jesús, que no solamente se maravillaba por cómo hablaba, sino que algo pasaba en el interior de él cuando lo escuchaba. Algo pasaba en el interior. Que la palabra de Jesús era como una semilla que entraba en el corazón y que daba fruto, y que no era un fruto pasajero, era palabra de vida, de vida. Y aquel rústico pescador que seguramente le costaba entrar en el lenguaje abstracto, ¿no es cierto? Sin embargo, él dice, tú tienes palabras de vida, de vida. Está tratando de explicar tal vez lo inexplicable. Y lo explica con una claridad meridiana. Cuando Jesús habla, algo se vitaliza dentro de nosotros. Lo está tratando de explicar. Claro que nosotros hoy, después de 2000 años de teología, explicaríamos el Espíritu Santo, esto y lo otro, pero Pedro no tenía la cosa tan clara, pero más o menos lo explicaba. Era la vida, no era el fruto pasajero. María está pasiva, tratando de recibir eso de Jesús. Hay un contraste, ¿no es cierto? Hay un contraste notable. Por un lado, la actitud de María, que es aparentemente pasiva, porque busca recibir. Y por otro lado, la actitud de Marta, que es notoriamente activa, que busca dar. Dar. Yo no voy a criticar a ninguna de las dos, pero quiero mirarlas, y decir, las dos quieren honrar a Jesús, pero desde diferentes ángulos, desde diferentes lugares. Y entonces en ese momento, Marta, que está atareada y que necesita ayuda, y es obvio que la necesita, las mira María que está sentada. Y yo me imagino que antes de hablar debe haber pasado 2 o 3 veces haciendo ruido para que María se dé cuenta que tiene que moverse. Pero María no se mueve, está allí. Y Marta se preocupa, dice el Evangelio, por los quehaceres, lo que hay que hacer. Y acercándose le dice al Señor, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Está diciendo, bueno, que deje la actitud de la receptora y que empiece también a moverse un poco, porque la vida es acción. La vida es acción. Y es entonces cuando aparecen las palabras de Jesús, sobre las cuales quiero meditar esta mañana. Jesús dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con las muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria,
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? No son palabras sencillas ni simples de explicar. Uno puede pasar por alto rápidamente sobre esto y puede enfocar su vida espiritual en forma equivocada, tomándose de estas palabras si no las interpreta correctamente. ¿Qué quiso elogiar Jesús? ¿La pasividad de Marta? Jesús fue un incansable trabajador, un hombre superactivo, y defendió esta condición de hombre activo. La defendió. Ante la acusación de los enemigos que decían no para ni en sábado de sanar, tiene que parar de sanar en sábado, respetar el sábado, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Le decía que la vida era actividad. Cuando los discípulos le rogaban que comiese, porque la actividad era tal que se tenían que acercar y decir: maestro, come, porque se daban cuenta de las necesidades físicas, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Lo que quiere decir que cuando Jesús estaba en la tierra, era un hombre activo, comprometido, pero activo hasta tal punto de asombrar a los enemigos y a los discípulos por su actividad. Nada más lejos de una visión mística de Jesús, simplemente pasivo, mirando cómo suceden las cosas, sentado hablando. Uno lo ve en constante actividad. Pero de pronto hay momentos en que Jesús se detiene. Y esos momentos en que se detiene, entra en la calma y en la soledad. Y vive su relación con Dios en intimidad. Comienza su ministerio con 40 días alejado de la gente en el desierto. 40 días. 40 días de quietud, de lucha interior. Cuando llega a Getsemaní, saca a los discípulos y se va solo a orar, aunque les pide que lo apoyen en oración, pero se aleja para estar solo en oración. Y muchas veces dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Lo que quiere decir que uno ve en Jesús la actitud de Marta, activo, pero ve también que detrás está la actitud de María, el hombre que a la noche se recoge sobre sí mismo para acercarse en soledad a Dios. Por eso es importante saber qué quiso exactamente decir Jesús con estas palabras. El reclamo de Marta quiere sacar a María de la actitud de escuchar, para lanzarla a la acción. ¿Qué es lo que busca Marta? Que se levante, que se mueva, porque hay muchas cosas para hacer. No tiene solamente que recibir, tiene que dar, que producir, que rendir, que fructificar. Y yo siento que esta voz de Marta, reclamando por María, es un poco el grito de nuestro tiempo, una sociedad alienada detrás del activismo, ¿no? Donde todos nos tenemos que mover, donde todos tenemos que correr, donde todos tenemos que producir, donde todos tenemos que rendir. Marta sería la heroína de este siglo XXI. Porque ella es ejecutiva, es eficiente, es eficaz, es diligente, es expeditiva, es la mujer de los negocios de hoy. Es esa mujer. Y esto es necesario. Y es necesario porque Jesús era ejecutivo, era eficiente, era eficaz, era diligente, era expeditivo también. En esto se parece a Jesús. Pero el problema, y es lo que Jesús señala, es que se está desequilibrando Marta, se está desequilibrando. No está manteniendo el equilibrio, porque llega un momento que dentro del activismo y dentro de ese correr y correr y correr al que nos lleva la vida moderna, y dentro de las exigencias cada vez mayores de esta sociedad y de las presiones que constantemente recibimos, vamos relegando las necesidades espirituales del hombre, las vamos relegando. Y entonces empezamos a pensar que lo espiritual es prescindible, es innecesario, o en el mejor de los casos es postergable, o es algo suntuario o anticuado.
La sociedad de hoy mira con compasión a María, porque está pasiva, escuchando. Como mira con compasión a todo el que se detiene porque entiende que su vida tiene otra dimensión más que la material, tiene una dimensión espiritual. Jesús lo que está es parando a Marta, no porque Marta esté haciendo mal al servir. La está parando porque se está desbordando, porque va a llegar un momento en que va a ser todo actividad y todo acción y él se va a quedar allí solo guardándose su palabra. Está tratando de mostrarle que la vida es equilibrio. Jesús le está diciendo que hay tiempo para todo y que no puede postergarse por falta de tiempo lo eterno y lo permanente. Que su presencia es una oportunidad única y que María la está aprovechando y que muy pocas veces más va a poder escucharlo y que María eligió bien. Y la hace callar a Marta, pero la hace callar con cariño. Fíjense ustedes cómo empieza Jesús repitiendo el nombre. Marta, Marta. Esa repetición es una repetición de cariño. Simón, Simón. Saulo, Saulo. ¿Sí? Es la repetición de, no el que está reprochando duramente, sino el que está tratando de hacer reflexionar, de hacer pensar, porque en ningún momento pierde el amor por Marta, y lo que hace es llamarla a que piense en qué es lo que está pidiendo. Nos señala que si bien el hombre tiene que estar activo, porque si nuestro Padre trabaja, tenemos que trabajar nosotros también. Y si bien tenemos que ser diligentes, y hay un canto a la diligencia en toda la Escritura y una negación de la pereza, y que si bien el movimiento es importante y estamos para construir y para sembrar y para trabajar, no podemos olvidar aquello que decía el salmista, que mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No podemos olvidar esa parte espiritual, no podemos olvidarla. Y lamentablemente estamos viviendo en tiempos de desequilibrio. Y en los tiempos de desequilibrio el hombre se activa y busca dinero, poder, fama, conocimiento, placer. Y llega a la conclusión que llegó el hombre de la parábola de Jesús, que después quiere alimentar su alma trascendente con lo material e intrascendente. Jesús no dijo que las cosas materiales no son necesarias, no dijo que son superfluas, pero dijo que el hombre tiene más necesidades que las cosas materiales, que tiene otra necesidad. Cuando el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, está interpretando el corazón de Marta. Marta no lo dijo, pero lo siente, que su alma tiene sed de Dios. Ella se está abrevando en ese momento espiritualmente, está abriendo su vida a lo espiritual. En esta frase, mi alma tiene sed de Dios, del salmista, se descubre la tensión interior del hombre. Somos parte del tiempo, ¿no es cierto? Estamos en el tiempo y el tiempo necesita cosas y necesita cosas materiales, pero tenemos también ansias de eternidad, ¿no? Ansias de eternidad. Woody Allen, el humorista americano, dijo, hace pocos días dice, cuando yo salgo a las calles de Nueva York, y él ha sido un hombre que vivió siempre en Nueva York, ama Nueva York y todas sus películas muestran Nueva York. Dice, cuando yo salgo a las calles de Nueva York, es un hombre ya mayor, dice, la gente se me acerca y me dice, usted vivirá por siempre en el corazón de esta ciudad y en el alma de cada neoyorquino. Y él dice, yo prefiero vivir por siempre en mi departamento. Esa es la realidad. Ese es el hombre, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que muy agudo lo que dijo, ¿no? Muy agudo. Vivir por siempre en el corazón. No, lo que el alma, el hombre quiere, tiene ansias de eternidad. Yo quiero vivir siempre en mi departamento. No me interesa el corazón de la ciudad ni de la gente. Yo creo que puso las cosas en blanco y negro, ¿no es cierto? Y las puso con toda claridad. Que tenemos necesidades que van más allá de las posibilidades, que tenemos ansias de eternidad en nuestro corazón, que somos seres espirituales y no solamente materiales. María está reconociendo que como ser espiritual necesita esa quietud, necesita nutrirse espiritualmente, necesita llenar la vida
con las apetencias de la eternidad, necesita recibir la fuerza de Dios. Ahora, a mí me gusta la pintura, pero no soy un pintor. Pero si yo fuera un pintor y tuviera el talento para pintar, yo creo que pintaría un cuadro con Jesús, María y Marta. Pero lo pintaría con un detalle. Le pondría a las dos el mismo rostro, la misma ropa, el mismo gesto, para que fueran la misma persona. Porque yo creo que acá lo que se está buscando es el equilibrio que se tiene que dar en cada uno de nosotros, donde conviven Marta y María. No se puede dividir en estos son Martas y estos son María. En nosotros están conviviendo esas dos partes. Y lo que Jesús está llamando es a que el hombre tenga equilibrio interior, porque las dos partes son complementarias, no son antagónicas. No es que hay un mundo de Marías y un mundo de Martas, y que las Martas son las que se tienen que ir al desierto a vivir monásticamente, las Marías, y las Martas son las que tienen que estar activas en el centro de la ciudad. Lo que Dios llama es esa complementación entre esas dos partes en nuestra propia vida. Que nuestra vida sea una vida que tenga equilibrio. Una vida devocional activa, de quietud, de acercamiento al Evangelio, de oración, tiene que estar en el fondo de la vida de servicio activa, de entrega al prójimo, de lucha por la verdad y de lucha por la justicia. Y las dos cosas tienen que estar equilibradas en nosotros. Las dos cosas tienen que estar presentes. María y Marta son complementarias, son el equilibrio necesario, hacen que el platillo de la balanza esté equilibrado. Y es ese equilibrio el que a veces nos cuesta, ese equilibrio. Yo tengo acá una balanza de dos platos, ¿no? De dos platos. Y esta balanza de dos platos, ustedes saben cómo funciona. Funciona por el equilibrio entre uno y otro. ¿Cuándo el peso es exacto? Cuando se logran equilibrar las dos cosas. Y usted puede pensar en que esta balanza, en cada uno de los platillos, es María y Marta. ¿Qué es lo que tengo que buscar? El equilibrio entre las dos. Y cada uno de nosotros tiene esos dos platillos. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? El equilibrio entre esas dos cosas. Entre lo material, que es acuciante, que es necesario, que es la lucha cotidiana, y lo espiritual, que tiene que estar también presente. Es ese equilibrio lo que hay que buscar. Es encontrar cómo balancear las dos cosas para que nuestra vida sea realmente una vida fructífera. Pero esto que yo le estoy explicando y diciendo hasta ahora, no explica todas las palabras de Jesús. Porque Jesús dijo, pero solo una cosa es necesaria. Y usted dice, entonces se tiró por tierra todo esto del equilibrio, porque solo una cosa es necesaria. Ahora, fíjese usted este detalle cuando usted tiene una balanza de dos platillos. Si usted quiere pesar algo, los dos platillos son necesarios, pero hay uno que marca el nivel. Acá está el patrón que manda todas las cosas, porque en uno están las pesas. Este es imprescindible, es necesario. Este es el que marca el equilibrio del otro. Usted no puede usar una balanza con pesas solas. No, tiene que usarla con algo más que las pesas. Tiene que poner algo del otro lado. Pero esto del otro lado tiene que equilibrarse con esto. Y este es el que manda. Este es el que manda. Y lo que Jesús está diciendo cuando dice que Marta eligió la buena parte, es que esto es lo que marca el equilibrio de la vida. Lo que da la justa medida, lo que evita el desborde. Esto, la vida espiritual, es lo que permite el equilibrio, es lo que hace que lo otro tenga su justa medida. Y lo otro es válido en la medida en que se equilibre con la vida espiritual.
Pero cuando se va, entonces es activismo. Entonces activismo es inútil, es esfuerzo puramente humano. Es el equilibrio entre las dos cosas, sabiendo que lo que marca lo que yo tengo que hacer es esto, que es el patrón de la vida. Y por eso Jesús señaló, pero solo una cosa es necesaria: colocar el patrón justo de la vida, lo que marca y da peso y valor a lo otro, lo que mantiene el equilibrio, la justa medida. La justa medida. ¿Por qué tanta gente comienza la actividad y se cae después? Se cae, se derrumba. Porque en el otro platillo de la balanza, donde tiene que estar el equilibrio necesario, no está puesta la pesa como se debe. Y entonces pierde la medida de Dios. Y cuando se pierde la medida de Dios, la vida se desequilibra. El Señor no está diciendo todos tienen que estar escuchando y no tienen que hacer nada. Tampoco está diciendo todos tienen que activarse y no tienen que escuchar. Está diciendo tienen que buscar el equilibrio y saber que la actividad siempre tiene que estar relacionada y guiada por el patrón de la vida devocional, de la vida espiritual. Que esto es lo realmente importante y que esto es lo que evita que nos desbordemos, es lo que nos mantiene en el justo equilibrio. Esta parte, la parte de la vida espiritual, es la que nos mantiene equilibrados. ¿Cuántas veces usted ve gente que corre y usted se pregunta ¿para qué sigue corriendo? ¿Para qué sigue corriendo? La semana que terminó estuve hablando en un colegio de médicos en la ciudad de Belleville a todos los médicos y todos llegaban corriendo al lugar. Me decían, pastor, hemos tenido 3 días, sábado, domingo y lunes feriado. Dice, y hoy se nos juntaron todas las cosas. Se juntaron todas las cosas. Y hoy estamos corriendo. Y después que se sentaron y se aquietaron, les pregunté, ¿ustedes todos están corriendo? Sí. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Y a veces cuando uno corre tiene que preguntarse a dónde va. Fíjese usted estos grandes númenes del comercio internacional, ¿no es cierto? Bill Gates, Nelson Rockefeller, corren y tienen todo y tanto que sería imposible para ellos en el resto de sus vidas poder gastar todo eso en su beneficio. Y siguen corriendo, no paran. Pregúntese por qué no paran. Porque falta equilibrio, falta la pesa del otro lado que les diga, solo una cosa es necesaria. Y para todos los que transitamos la vida y que sabemos que la vida tiene final, porque vamos a llegar al final, tenemos que aprender que lo que regula nuestra vida es la dimensión espiritual, es la relación con Dios, es la que nos tiene que marcar el paso para no caer en el estrés, para no caer en la depresión, para no caer en la angustia. Cuando yo tengo equilibrado este plato de la balanza, cuando tengo puestas las pesas justas, cuando sé que lo que hago del otro lado no tiene que desequilibrar esto, sino por el contrario, tiene que buscar el equilibrio. Nunca tengo que correr más que lo que me está marcando la relación con Dios. Es en ese momento cuando la vida encuentra la paz. Porque paz es fundamentalmente eso, es equilibrio. Y Jesús prometió la paz a los suyos, prometió la paz. No todos los cristianos tienen paz. Hay muchos cristianos que no tienen paz. ¿Por qué? Desequilibraron la balanza, la desequilibraron. No pusieron en su lugar las pesas que correspondían y se desbordaron. Y hoy es un mundo que nos llama al desborde. Deje lo espiritual, deje lo espiritual. Y no se da cuenta que todo ese desborde que tenemos es justamente porque hemos perdido la medida justa. Esa medida que Jesús subrayó en aquel momento cuando le dijo, Marta, una cosa es necesaria, poner la pesa que corresponde en la balanza y después aparecen todas las demás cosas, porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas le son dadas por añadidura.
Señor, ayúdanos esta mañana, al comenzar esta semana, a que la pesa que estamos poniendo hoy, buscando tu rostro, reflexionando sobre nuestra vida espiritual, sea la que calibre cada uno de los días de esta semana que comenzamos. Que tú, Señor, nos mantengas dentro de los límites de la paz tuya, que evitemos los desbordes, que evitemos desbocarnos hacia el otro lado, que la justa medida que tú nos marcas de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia nos dé tranquilidad en nuestro corazón de que las demás cosas vendrán por añadidura. Pero, Señor, te rogamos corazones verdaderamente equilibrados, que de ninguna manera entremos en la mística de creer que solamente basta con poner las pesas en la balanza, que no inclinemos las cosas hacia un solo lado y nos olvidemos que tenemos muchas cosas que hacer. Pero te rogamos que nuestra actividad mantenga el equilibrio con nuestra vida devocional, con nuestra relación contigo, y dé la medida justa de lo que tenemos que hacer. Señor, empezamos esta semana tomados de tu mano. Te pedimos que cada día tu mano fuerte nos esté sosteniendo y que nos des la sabiduría de no intentar soltarnos de la mano tuya, para que podamos llegar al final de la semana con tranquilidad, con paz, con gozo en nuestro corazón, alabando tu nombre. Señor, qué difícil que es en esta sociedad mantener el verdadero equilibrio. Solamente tú puedes hablar a nuestro corazón y hacernos reflexionar sobre esto. Danos, Señor, una semana donde estemos activos, pero no caigamos en el activismo. Donde trabajemos, pero no caigamos en la adicción al trabajo. Donde nos movamos, pero lo hagamos dentro de la voluntad tuya. Y danos una semana donde cada día podamos comenzar el día buscando tu presencia en nuestra vida, buscando la medida que necesitamos, buscando el equilibrio. Ayúdanos, Señor, a poner todas nuestras fuerzas en el trabajo, pero también dedicarle tiempo a nuestro hogar, a nuestra familia, al esposo, a la esposa, a los hijos. Danos, Señor, el equilibrio como para dedicarnos a lo material, porque lo material es importante, pero no olvidarnos de lo eterno, porque nuestra alma tiene sed de ti. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres equilibrados, cristianos equilibrados, que te aman a ti y que te honran con un servicio efectivo, activo, verdadero, profundo, medido, calibrado por la presencia tuya en nuestra vida. Gracias, Señor, porque pudimos empezar así esta semana. Ahora nos vamos a retirar hasta nuestro hogar. Te rogamos, Señor, que tu palabra eche raíces en nuestro corazón y crezca, porque es tu palabra. Y las palabras que tú has hablado son espíritu y son vida. Y, Señor, te agradecemos por esta palabra. Te agradecemos por esto que nos cuenta el Evangelio. Te agradecemos porque cada vez que abrimos tu libro aprendemos algo. Te agradecemos porque el Señor sigue enseñándonos a través del tiempo, con aquellas antiguas historias siempre nuevas. Señor, que cada día de esta semana vayamos a buscar en tu palabra lo que tú quieres decir para nuestra vida. Vayamos a buscar tu rostro en oración para encontrarte. Gracias, Señor. Terminamos alabando tu nombre. Terminamos alabando el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Terminamos agradeciendo por la persona del Espíritu Santo que está en nosotros y rendimos ante ti, Señor, nuestra adoración.
lo hacemos por el camino nuevo y vivo que abrió el Señor Jesucristo por medio de su sangre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.